Saludos mis amigos, saludos mis amigos. Buenos días, bienvenidos a este su programa Género y Algo Más, que se transmite, gracias a Dios porque estamos vivos, y a la generosidad de visionglobal.net.be. Yo soy Carmen González y mi Twitter es @CarmenGonzálezC. Paso a comentarles que ayer 30 de julio se cumplieron 30 años de la Fundación La Revista Paradigma, una revista que nació de manera continuada el día 30 de julio de 1980. Así ha estado cumpliendo desde esa fecha, durante los cuales ha estado sirviendo de medio de difusión de profesionales de la ciencia de la educación, tanto a nuestro país como al exterior. Una gran felicitación a mi hermano del alma, Freddy González, fundador de la revista, y de verdad que estamos bien orgullosos de que esa revista haya permanecido en el tiempo presentando información en el término de las matemáticas, aprovechando que hoy tenemos como invitado de lujo a un profesor de matemáticas, egresado del pedagógico, no sé cuántos años ha, el profesor Ramón Guerra, del cual vamos a hablar un poquito también de este tema que tiene que ver con el género de la educación y, bueno, otros temas de actualidad. En verdad que, bueno, como les decía, muy agradecidos y orgullosos de que esa revista Paradigma, fundada por el profesor Freddy González, haya arribado a sus 30 años de feliz existencia. Aunque, palabras textuales de él sigue diciendo: Paradigma es una revista científica en la plataforma Cielo, es científico, electrónico, librería online, que se puede ver nuestras ediciones desde el año 2005. Hace resaltar que si quisiéramos ver, pudiéramos poner el link de que es www.cielo.be/cielo, PHP. Y ahí pueden ustedes revisar cualquier investigación en lo que se refiere al ámbito científico de las matemáticas en esa revista que se llama Paradigma. Él dice que, bueno, que está muy agradecido de la gentileza de que nosotros le podamos comentar ese aniversario, dado que desde los últimos tiempos el tema de la educación ha sido apartado un poco de lado y son más de 3 décadas de su existencia y cerca de 400 artículos los que se han publicado durante ese lapso. O sea, una meritoria labor que durante 30 años este profesor de matemáticas y también profesor de posgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en verdad que es un éxito loable y vale la pena que desde aquí, desde Género y Algo Más, nosotros le hagamos una pequeña reseña que le reconoce el mérito y el trabajo y el esfuerzo por el mantener muy en alto el tema de la educación matemática en el país y que ha trascendido fronteras. Y bueno, y el tema de, en verdad que vamos a comentar en este momento con el profesor, que ya el Ramón Guerra, egresado también del pedagógico, ¿desde el año qué, profe? Del 70 y pico. Ay, dice 70 y pico, tal vez como 30 años también, como 30 años, el profesor Ramón, bueno, fuera de la amistad que nos une desde hace más de 20 años, para no decir la edad, para no tirar la cédula en el piso, también fue diputado suplente al extinto Congreso de la República. No, a la Asamblea. A la Asamblea en el año 2005. Y bueno, entonces tiene una vasta experiencia en lo que se refiere al tema que vamos a tratar. Y es el caso que nos acaba de suceder, que le fue allanada la inmunidad parlamentaria a nuestro diputado Richard Mardo. En una interpretación que hizo la mayoría del PSUV en la Asamblea Nacional, alegando que es el artículo 200 para aplicar mayoría simple y no el 187 ordinal 20 que hace referencia a los 2/3 para llenarle la inmunidad a un diputado. Pero haciendo un poquito de historia, le decimos que también al PCB, a 2 diputados del PCB le fue allanado la inmunidad, le fue
aplicado esa sanción, por decirlo de alguna manera. No sabemos en esa reseña histórica cuál fue la causa en el año 1987. Y también hay otro que fue un diputado que fue conseguido con droga, que también le fue allanada la inmunidad. Para el caso del diputado Richard Mardo, que no ha sido nunca empleado público, los alegatos que hace la bancada oficialista son unos alegatos un tanto frágiles, como sacados o extraídos de la manga, y de una u otra manera dicen mucho. De hecho, hay gente que escribe Asamblea Nacional con letras minúsculas por lo bajo que ha caído la Asamblea Nacional al cometer un desafuero como lo que se acaban de cometer con el diputado Richard Mardo en la Asamblea Nacional. Aquí tenemos al exdiputado suplente, profesor Ramón Guerra, que queremos escuchar su opinión en lo que se refiere a un tema de trascendencia a nivel nacional e internacional por el caso que nos atrae en este momento. Bienvenido, profesor. Mira, sí, muchas gracias, Carmen, para abordar el tema de lo que fue de las noticias más trascendentes que han pasado este año, como fue el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Mardo. En primer lugar, debemos decir que la inmunidad parlamentaria es un fuero que se les da a los diputados con el fin de que ejerzan sus derechos y sus atribuciones, y por supuesto el Estado los protege, igual que protege, por ejemplo, el caso de los sindicalistas, con la inmunidad también contra el despido, porque por supuesto los riesgos que se corren, que fue a final de cuentas lo que ha pasado con Richard, de que debido pues a la proyección que él tiene en Aragua, debido a su condición de liderazgo que él tiene en Aragua, y demostrado pues en las últimas elecciones que logró poner en jaque pues lo que fue la victoria de un candidato traído desde zonas extrañas para Aragua. Por supuesto, en este caso se utiliza un recurso que todas las cosas en la Constitución deben estar expresamente establecidas. Y ahí dice claramente que para suspender un diputado tiene que darse las 2/3 partes. Y es condenable la actitud que asumió el presidente de la Asamblea Nacional cuando dice que la inmunidad parlamentaria no debe existir, cuando esta es una condición sine qua non que tienen los diputados en el mundo. O sea, en todo el mundo. Y es propia de su trabajo, por los riesgos que corre y por la confrontación que tienen con los sectores que ahí gobiernan. De hecho, esto tiene antecedentes históricos, como son los fueros que en las monarquías constitucionales se daban, y entonces los reyes le daban este fuero especial a las personas que se dedicaban a las discusiones en los parlamentos monárquicos. De manera que eso no se convierte en una camisa de fuerza, no tener inmunidad. Pues porque indudablemente que la persona, es más, de hecho en Venezuela, en la mayoría de los casos, los allanamientos de inmunidades parlamentarias siempre ha estado más que todo al uso, no en el caso concreto del diputado que tú hacías mención, que fue conseguido con un alijo de drogas en la vía de Caracas, Valencia, Carabobo, sino por ejemplo el caso de que tú reseñabas al principio, cuando decías por ejemplo que fueron los allanamientos de que fueron víctimas los diputados del PCB y el MIR en el pasado por su participación, por lo demás, en la lucha guerrillera, pues, o sea, prácticamente había una serie de cuestiones, los diputados hacían 2 vidas, participaban en el movimiento clandestino y participaban en el movimiento abierto popular. De más está decir que fueron condenados también esos allanamientos porque fueron hechos no ajustados a la Constitución del 61, que era la Constitución vigente para ese momento. Entonces, no podemos dejar de pasar de en alto y decir con toda claridad, esto es un allanamiento de inmunidad político que tiene como único objetivo dañar y criminalizar
la participación política de los venezolanos. Estamos a riesgo y está en peligro lo que se llama la democracia venezolana, cuando hoy se está poniendo, se está utilizando este recurso. Ya Henry Falcón ha sido amenazado, ya Juan Carlos Caldera ha sido amenazado. O sea, hay distintas vías y que vienen diciendo, vienen estableciendo las bases. Ya el caso de Leopoldo López, que ha sido, todavía sigue inhabilitado. El caso de Uzcategui, que todavía no está suficientemente claro si puede participar como candidato en Baruta. Entonces, estamos ante un ataque despiadado en contra de la dirección democrática del país, y hacemos ese llamado porque indudablemente que en la medida, el próximo sábado, de hecho, creo que hay una actividad que por los medios se ha conocido, que está promocionando y está llamando a participar Enrique Capriles Radofsky para darle una respuesta a este gobierno y a esta manera de ver la política, y nosotros creemos que es necesario que participemos activamente para construir una opción, para robustecer la opción democrática que hoy representa la mayoría en el país. Bueno, fíjense que ahí se presenta una situación un poco polémica en relación a la interpretación que hacen ambas bancadas, tanto la oficialista como la de la oposición, en relación al tema del allanamiento de la inmunidad. La oposición hace referencia al artículo 187, el numeral 20, que dice que las potestades de el Poder Legislativo, en su artículo 187, corresponde a la Asamblea Nacional. Numeral 20, calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada solo podrá acordarse por el voto de las 2/3 partes de los diputados y las diputadas presentes. Ese es uno de los artículos que alega la oposición en lo que se refiere a la separación del cargo del diputado Richard Mardo. Por su parte, el oficialismo hace referencia que es el artículo 200, que dice: los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad para que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. Entonces, ellos alegan que ya como el Tribunal Supremo de Justicia estableció bajo una sentencia que podrían hacer la inmunidad al diputado Mardo, ellos hacen referencia que de una u otra manera lo pueden hacer. Bueno, hay una cosa ahí. En el caso de delito flagrante, hablan también de la flagrancia, la autoridad competente lo podrá poner bajo custodia, que no es el caso que le están aplicando en este caso. Pero sí, una de las cosas interesantes del asunto, y que lo hacía referencia el colega aquí, Ramón Guerra, es que la persona o diputado que es allanada su inmunidad no puede ser candidato para el periodo siguiente. O sea que pudiéramos estar aquí presentes que con toda esa maraña de artificios que se ha armado en relación a este tema, que como bien lo decía el profesor, pudiéramos estar ahorita en un caso específico de manipulación para que este compañero Richard Mardo, que es muy conocido y popular en el estado de Aragua, no pueda ser candidato a la alcaldía del municipio Mariño, Girardot, en el estado de Aragua. ¿Qué quería comentar usted, profesor? Date cuenta que cuando tú lees el artículo, el único sitio donde específicamente para tomar una decisión contra un diputado, en el otro te está diciendo que en el caso de la separación de los cargos, por ejemplo, entonces, pero la decisión para poderlo separar, o sea, una cosa es que tú tienes la potestad para separarlo para conocer un delito. O sea, en este caso, había que conocer el delito, había que haber destinado porque es distinto la averiguación que se debe haber hecho para tomar la decisión de separar a Mardo. Debe haberse nombrado una comisión de
de la Asamblea Nacional que se encargara de averiguar la situación de Mardo, de escuchar los alegatos que él tenía en su defensa, de conocer, y después la Asamblea Nacional iniciaba el proceso tomaba la decisión por 2/3 partes de elevar a juicio el caso de Mardo, y no como se hizo. Pues date cuenta que la misma fiscal general de la República, según opiniones, y creo que por ahí está el video, donde la misma fiscal general de la República, cuando va al Tribunal Supremo de Justicia, reconoce que las pruebas que tiene no son lo suficientemente sólidas como para tomar una decisión de esa naturaleza. O sea, como aquí se le ven las patas del caballo. O sea, simplemente aquí lo que se está tratando es de pasarle una factura política, más no se está tratando de ponerle coto a lo que viene siendo uno de los daños más irreparables que ha tenido la sociedad venezolana, como es la corrupción. Pero fíjense que usted está diciendo una cosa interesante y tiene que ver con el debido proceso, artículo 49 constitucional, que la persona debe conocer por qué se le juzga y debe dársela la oportunidad a defenderse. Y en el caso del diputado Richard Mardo, ese artículo 49 constitucional no ha sido aplicado con la rigurosidad debida, dado que aún alegando que no es funcionario público, que esas pruebas no son las pruebas que están montando, ha hecho una defensa que no ha sido lo suficiente para él demostrar su inocencia, y aún así siguen atropellándolo. Esos son, esto para nosotros en este momento que hablamos para ustedes los televidentes por este programa, hacemos referencia a que eso es un hecho sustancial y grave en la democracia, que es el derecho a la defensa, a que la persona pueda alegar en razón de sus intereses el porqué de las cosas, porque a todas luces se plantea que lo que puede estar sucediendo es que no quieren que el diputado Richard Mardo sea candidato en el estado de Aragua. Entonces, de verdad que de una u otra manera es una situación que desdice mucho de la democracia de este país, porque no solamente el atropello es contra el diputado Richard Mardo, acaban de también confiscarles la cuenta a Miguel Enrique Otero, presidente editor del Nacional, y no le han dicho por qué, no le han dicho qué es lo que le acusan, y acaban también de detener de nuevo a Leocenis García, también de un medio de comunicación, que está también en litigio con alegatos simplistas, porque lo que hacen es alegar simplistamente en razón de que se aplique la autocensura. No sé qué opina usted en relación a cómo viene toda esta acción envolvente del Estado. Además de todo lo que dijimos anteriormente con respecto a los políticos que están siendo amenazados, nosotros encontramos el caso, o sea, es insólito que ante un conflicto que existe de un juicio establecido entre Miguel Enrique Otero y posiblemente, dentro de lo que uno conoce, Alfredo Peña, el gobierno se incluye dentro de un juicio al cual no está siendo llamado, porque ¿cuál es la razón para que si demandó a el otro, lo demandó? Bueno, por algunas razones. Habrán jueces que son los que van a determinar desde el punto de vista civil cuáles son las razones por las cuales demandó aquel por $3 millones, sin saber uno. Bueno, pues él tendrá sus alegatos y será un litigio que tiene que resolverse en la debida instancia judicial. Pero todo parece indicar que la idea hasta el momento es cercenar la posibilidad de que sectores que mantienen una línea continua de oposición y de denuncia a las situaciones graves que vive el país, como son el aumento del costo de la vida, como son la carencia de los artículos elementales, como es la inseguridad, como es la falta de asistencia en los hospitales. Entonces, esa serie, esos medios que nos permiten a nosotros dar a conocer y que todo el pueblo conozca, entonces resultan en este momento, se viene cercenando ese derecho a través de este tipo de subterfugio que al
final de cuentas no revisten el objetivo que eso pueda pretender. La justicia tiene que estar al servicio de la buena marcha de la sociedad. La justicia no puede ser una especie de espada de Damocles o de especie de castigo a aquellos que de una u otra forma mantienen una posición crítica. En tal caso, yo creo que todos los juicios y todas las acciones que puedan emprenderse en contra de los delitos deben de ser democráticos. Aquí se han hecho varias denuncias, se han entregado en la Contraloría, la cual, por cierto, no existe el Contralor titular, se han entregado paquetes y más paquetes de una serie de señalamientos concretos con respecto a situaciones de corrupción y, por supuesto, eso no ha pasado de estar en un depósito o de la Fiscalía o de la Contraloría y no ha trascendido, o sea, ni siquiera se ha hecho la investigación, porque yo no puedo venir aquí y acusar a ningún funcionario, sea cual sea su nivel, de ningún delito que yo no conozca. Pero sí han habido personas que han ido con unas cajas. Eso tiene que ser investigado. Y si se investiga y se resulta que fue una injuria, una difamación, bueno, ya se verá, pues la persona que ha hecho ese proceso será culpable. Pero lo que no se puede hacer es lo que se está haciendo ahorita, que es esconder debajo de la alfombra todos los actos que la oposición viene haciendo y viene haciendo denuncias y no se procede, no se procesa. Todas esas denuncias deben de ser procesadas. En el caso, si alguno de estos compañeros ha cometido algún delito, ha cometido un desatino, bueno, que sea la ley la que no. Pero dándole todo eso que tú decías ahorita, que tú en tu condición de abogado lo manejas con mucha fluidez, que es el legítimo derecho a la defensa. Porque nadie está diciendo que exculpen a los compañeros nuestros. No, yo estoy mal, Dios me libre de tener esa concepción. Aquí el que es culpable hay que juzgarlo. Si se demuestra su culpabilidad, hay que castigarlo. Pero lo que no se puede hacer es que la justicia esté sesgada, esté dirigida a un sector, beneficie a uno y perjudique a otro. Fíjense ustedes que Venezuela está ahorita transitando una hora menguada donde los poderes públicos están hechos como una plastilina y se amoldan ahorita en relación al interés del oficialismo. Entonces, de una u otra manera, muchos personajes democráticos del país están siendo perseguidos, juzgados, están siendo presos. Caso de la jueza Fiuni, caso de Iván Simonovi, ahí está el tema de la prensa con Miguel Enrique Otero, con Locenis García, y el cierre de RCTV, Globovisión, y toda una serie de persecuciones que diríamos nosotros que en democracia debieran ser tratados de manera diferente. Nosotros en este caso, en Género y Algo Más, queremos es enunciar, porque dado que nos dirigimos a un público que de una u otra manera necesita información y opinión distinta en relación a lo que se refieren estos temas, los expresamos aquí, traemos invitados como el compañero Ramón y como muchos otros. En verdad, este es un tema que es un tema extenso, que amerita más programas de verdad para el asunto. De todas maneras, nosotros aquí antes de irnos te queremos hacer entrega de un presentico de Género y Algo Más por estar aquí en el programa. Ramón, un gusto tenerte aquí, y de verdad y ustedes, nosotros muy agradecidos por la atención que nos dispensan. Nosotros estamos aquí en Género y Algo Más por visionglobal.net.be. Mi nombre es Carmen González, @Carmen González C. Y bueno, y será hasta otra próxima oportunidad. Se les quiere. Chao.